Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio que denominamos En el Blanco, por aquello de tratar de ocuparnos de lo que creemos son problemas centrales del ciudadano común argentino. En esta oportunidad vamos a tomarnos el programa de hoy para analizar lo que fue la operación de deuda que concretó la Argentina, que vos sabés está concatenada con una serie de condicionamientos que le había fijado la justicia de Nueva York para poder salir del default parcial que había, el no pago de una parte de la deuda. Lo que va a ocurrir en pocas horas más, lo que va a ocurrir hoy es que Argentina tiene que concretar con lo que consiguió que le prestaran en el mundo los distintos inversores. Tiene que dedicar una parte de eso, 9.000 y pico de millones de dólares, para cancelar las sentencias y los acuerdos que ha tenido con aquellos acreedores que no habían ido, acuerdos extrajudiciales, que había tenido con los acreedores que no habían ido a los canjes de 2005 en su versión 2005 y 2010. Una vez completado eso, quedará atrás definitivamente el default, esperemos sea definitivo, y además se comenzarán a pagar los cupones de la deuda que quedaron impagos por decisión judicial. ¿Te acordás que la idea del juez era condicionarnos precisamente para cumplir la sentencia? Entonces nos bloqueó los pagos de la deuda. Esto es muy importante también porque los bonos, así como estaban emitidos en 2005 y 2010, tenían una cláusula de aceleración de pagos cuando había impago. Y entonces ese riesgo en Argentina estaba. ¿Qué es lo que sucede con esto? Argentina recupera la tarjeta de crédito. Es lo mismo que pasa a vos en tu familia. Si abusás de la tarjeta de crédito estás en un problema, pero no tenerla es no tener una puerta abierta al financiamiento para atender posibles emergencias, con lo cual es una buena oportunidad para la Argentina. Hoy Alejo Costa nos va a acompañar de Puente Hermanos y Diego Martínez Bursaco, economista de Inversor Global, y te van a explicar qué impacto puede tener esto en tu bolsillo, qué oportunidades se abren y cómo puede derramar sobre la economía. Acompáñanos. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bueno, te había dicho, están con nosotros Alejo Costa y Diego Martínez Bursaco. Ellos serán los encargados de tratar de explicarnos qué es lo que se pone en marcha hoy y por qué pasó lo que pasó. La primera pregunta es básica. ¿Les sorprendió en algún sentido lo que pasó, la demanda que hubo por los bonos argentinos? De nuestro lado, ligeramente nos sorprendió. Creo que se esperaba que hubiera demanda, realmente muchísimo interés sobre Argentina, pero al mismo tiempo era un monto alto. Y durante muchos meses hubo temor de que ese monto alto presionara hacia arriba las tasas de interés. Pero realmente Argentina tuvo... Cuando te referís, perdona, monto alto decís los 15.000 millones que se buscaban originalmente. Entre 15.000 y 20.000 siempre se mencionó, pero Argentina tuvo la gran ventaja de que no solamente tiene una buena historia para vender, sino también de que el contexto internacional la favoreció. Un contexto internacional de bajas tasas, de también apetito por el riesgo, y en el que no hubo emisiones recientes. Me río, Alejo, porque dijiste una buena historia para vender y en realidad nuestra historia está, digamos, desde el punto de vista de deudores, ¿no? En nuestro boletín de calificaciones como deudores tiene más desaprobados que aprobados. Bueno, una historia para vender buena hacia adelante. Hacia adelante. Perfecto, a eso quería que aclares. Sí, volviendo, Javier, a la historia, yo comentaba el otro día a un colega tuyo que Argentina tuvo el mayor default de la historia de un país emergente y ahora tuvimos la mayor colocación de deuda de la historia. Eso marca un poquito los extremos en el cual se ha venido moviendo la economía argentina. Las oscilaciones tan típicas de la economía y tan argentina. Insano como para cualquier ciudadano de a pie, cualquier inversor, pero también la oportunidad que eso representa. Y siendo la pregunta le hiciste, Alejo, creo que confluyeron varias causas, ¿no? De por qué Argentina recibió tal semejante demanda de bonos. Déjame introducir algo. Cuando vos hablabas del default de aquello de 2001,
lo inédito que tuvo aquello es que Argentina había pasado en los últimos años de la convertibilidad a venderle bonos a los jubilados italianos, ya no al mercado profesional, sino a colocarle bonos a los jubilados italianos, japoneses, y siempre pensé que aquello iba a tener un costo mayor para un regreso. En ese sentido, a mí esta demanda no me sorprendió porque sabemos que hay condiciones muy favorables y de hecho veníamos diciendo en este programa que Argentina las estaba dejando pasar. Pero me llamó la atención eso. Sí, Javier, así como te conté la historia de la Argentina, también podemos decir que los mercados no tienen memoria, ¿no? Generalmente es una frase que decimos siempre los que estamos en los mercados de capitales. Es lo que Broda llama la codicia, digamos. Y sí, porque en realidad el capital va en busca del mayor retorno. Y volviendo y atándolo a estas causas de por qué Argentina recibe mucha demanda, hoy en la Unión Europea tenemos tasa de interés negativa. Japón, tasa de interés negativa. Estados Unidos rinde 1,8% al año. Brasil está con problemas políticos y económicos. Es decir, todo esto confluyó positivamente para aclaremos Argentina, que tasa de interés ¿no? de negativa es que hasta España le prestan a tasas negativas. Es decir, le dan dinero gratis a España. Sí, y cuando hablamos de negativo, es negativo. Es decir, yo te presto 100 y me devuelven $98 después al vencimiento. ¿Y por qué es esto? Porque en el mundo desarrollado hay una amenaza de deflación en vez de inflación, esa variable que tanto ruido nos hace a los argentinos, ¿no? Tenemos una serie de placas que habíamos preparado. Queremos ver la que, señor director, usted tiene una marcada como número 4 y les quiero preguntar cuánto hay de esto, digamos. Obviamente vos marcabas algo recién, Diego, pero creo que esta placa que hicieron ustedes precisamente en Inversor Global tiene una parte de la explicación. Explicar lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que vemos en azul y qué es lo que vemos en verde? Bueno, básicamente esa placa lo que nos está mostrando es cuánto tiempo es necesario en años para duplicar el capital cuando uno invierte en un bono de distintos países. O sea, si yo pongo $100 en un bono de Argentina, tengo $200 en 9 años. Exacto, tengo $200 en 9 años. En Brasil, como la tasa de interés es más baja que en Argentina, ese recupero o esa duplicación de la inversión lleva 12 años. Me lleva 12 años, 17 en el caso de México y 21 en el caso de Chile. Y ni hablar de Estados Unidos. Ni hablar de Estados Unidos porque, bueno, ya sabemos que es otra cosa. ¿Cuánto jugó esto en la cantidad de ofertas que recibió la Argentina? ¿Cuánto jugó esta cosa de... el factor codicia? ¿Y cuánto, además, esta cosa de sentido de la oportunidad? Porque con lo que pasó con los precios del petróleo en el último año, con lo que pasó con la expectativa de suba de tasas en Estados Unidos, muchos fondos encontraron la necesidad de relocalizar, fondos internacionales de inversión, relocalizar posiciones que tenían de la cartera en Venezuela, en Ecuador, en Rusia, en Turquía, y reaparece Argentina que no estaba hace 15 años. ¿Eso también jugó? Sí, jugó. A ver, Argentina durante años no estuvo en el mercado de capitales, como vos mencionabas. Hay un apetito por el riesgo muchísimo mayor que el que había, y al mismo tiempo lo que hay es que Argentina amenaza a volver a ser lo que en algún momento fue, y eso lo que implicaría es que Argentina, como mencionaba Diego, hoy por hoy rendiría alrededor de 7,5%, pero podría rendir fácilmente 6% en 6 meses. Entonces, a ese rendimiento atractivo se agrega además una potencial ganancia de capital en un plazo relativamente corto, que puede implicar que el rendimiento en realidad en un año termina siendo 15%. Y 15% en el mundo actual es extremadamente atractivo. Es muchísimo. Sí, Javier, y para quienes quieren adelantarse un poquito, ¿no? Como tratábamos de explicar hace unos instantes, quizás la oleada más grande en el mercado argentino todavía no ocurrió. Déjame explicarte con un ejemplo. Argentina hoy está catalogada como mercado de frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que por ciertas regulaciones que tuvo en el pasado, por restricciones a la movilidad de capitales, etcétera, tuvo como una baja de la calificación en cuanto a la calificación de su mercado en general. Eso llevó a que muchos fondos de afuera, como bien dijiste, fondos de pensión, fondos mutuos o cualquier inversor institucional, por sus políticas de inversión no pudieran invertir en Argentina. O por normativa de su propio mercado, exacto, porque a veces te lo pone el regulador. Exacto, ¿no es cierto? Porque digámosle al público que cuando uno es mercado de frontera el riesgo es mucho más alto de invertir en los instrumentos que están en ese mercado. En definitiva, cuando venga la recalificación de Argentina y pase de ser un mercado de frontera a un mercado emergente, que no creo que tome mucho tiempo, vamos a tener una aluvión importante. Y ahí creo que si uno como inversor minorista o quizás un inversor un poco más sofisticado
puede adelantarse a eso, seguramente va a haber potencial, lo que decía Alejo, de este retorno del 15% en dólares en tan poco tiempo, ¿no? Eso les voy a preguntar después que vengamos del corte. ¿Cómo puede hacer el inversor local para subirse a esta ola y que esa ganancia no se la lleven solo los de afuera? Si viene un buen momento, que derrame sobre el mercado local y que lo puedan aprovechar los locales, y además el impacto en la economía. Pero respecto de la colocación, si ustedes hoy estuvieran a cargo de la Secretaría de Finanzas, la pregunta es para los dos. Está bien, cerraron este capítulo, tenemos esta colocación, colocamos 16.000 millones, vamos a dejar abierta la tarjeta de crédito y además hicimos un pequeño colchón. ¿Cuándo crees que se va a dar el momento para por ahí empezar a hacer una reingeniería de la deuda? Porque como decimos, estas tasas, los cupones de interés que va a pagar Argentina son caros, y por ahí en 6-7 meses, si las cosas empiezan a funcionar como se comprometió el gobierno, es decir, si empieza a bajar el déficit y empieza a bajar la inflación, por ahí se puede vender mejor. ¿Cuándo creen que puede llegar ese momento? Creo que Argentina tiene que mostrar que lo que propuso durante la oferta de bonos que hizo, efectivamente lo puede ejecutar, tanto del lado fiscal como del lado monetario. Y también del lado de actividad económica, que es una de las cuentas pendientes en este primer trimestre, en este periodo corto de tiempo. Claramente pendiente, sí. Con lo cual tiene que mostrar resultados. Y para eso me parece que estamos mirando hacia 2017. Justamente por eso el gobierno lo que mencionó es, esta es una misión que sirve para de alguna manera cerrar el programa financiero para el 2016, y en el 2017 seguramente va a poder acceder a tasas más bajas si efectivamente se cumplen con los objetivos del programa. O sea, que no crees que haya sido un truquito de entren ahora porque si no, no, sino que es parte de una estrategia que en realidad tiene realismo, digamos. Sí, yo creo que es factible. ¿Diego? Sí, Javier, y lo que decía mismo Alejo. juego, digamos. Sí, estoy alineado un poco con lo que decía Alejo y Prat Guy en la conferencia de prensa de hace unos días, ¿no? Argentina es muy probable que las tasas de interés sean menores en el futuro. Obviamente que hay un voto de confianza importante. Cuando vos decís sean menores, a pesar de que las tasas de interés empiecen a crecer en el mundo, en Europa está claro que no van a crecer, pero Estados Unidos... En mi visión particular y en la que tenemos en nuestra empresa Inversor Global, creo que Estados Unidos va a tener serias dificultades para subir la tasa y aislarse de lo que está pasando en el mundo. Como te dije recién, Europa tasas negativas, Japón tasas negativas, muchos emergentes con sus bancos centrales operando a tasas hacia la baja, están tratando de estimular el crecimiento. Y Estados Unidos no va a poder salir de eso porque es una economía global y que está inserta en el mundo. Pero volviendo a la Argentina en puntual, si el ministro tiene en la cabeza de que Argentina va a volver a crecer, que Argentina va a generar capacidad de repago de su deuda y que las tasas van a ir paulatinamente a la baja, entonces sería bastante certero esperar o dejar pasar un par de meses o quizás el año próximo para tratar de hacer lo que se conoce en la jerga como el rollover. Es decir, tomar deuda a una tasa más barata para cancelar la que tiene tasa más cara, ¿no? Y aprovechar la liquidez mundial, por supuesto. En ese sentido, y la última antes de ir al corte, ¿cómo toman esta cosa de que con el pasado de alcohólico que tenemos, en el sentido de que tuvimos problemas con la deuda, fue un problema histórico de la Argentina, nos ofrezcan ahora todo el bar? Creo que si a lo que te referís es a cierto temor de que vuelva a ocurrir lo mismo, volver a recaer de alguna manera en problemas del pasado, me parece que se soluciona con un programa fiscal coherente, eventualmente con reglas fiscales como adoptó casi todo el resto de la región. Si vos mirás el resto de la región, Argentina no es el único que ha caído en default. Le ha pasado a casi todos los países de la región y también países europeos. Y el problema que adoptaron es reglas fiscales, que lo que implica es no gastar más de la cuenta. Argentina gradualmente va a ir en esa dirección, va a empezar a adoptar ese tipo de reglas y eso lo que va a implicar es que no te vas a sobreendeudar. Obviamente también hay un tema político de fondo, que es el contrapeso que impone la oposición en el Congreso, que es el que en definitiva pone un límite para el endeudamiento. Y desde esa perspectiva también tener cierto balance de poder ayuda. Es positivo en este caso. Si bien el bar tiene la misma marca que antes, ¿no? El bar se llama Argentina, lo que cambió fue el cantinero o quien maneja el bar. Hay una expectativa muy grande puesta en el equipo económico y mismo en el presidente Macri. Ese es el voto de confianza. Después el desafío está, como decía Alejo, hacer sustentable un Estado moderno y que esté involucrado y complementado con el sector privado. ¿Cómo se logra? Bajando el déficit fiscal, dando certidumbre a la economía
Y Argentina tiene mucha potencialidad en muchos sectores como para, con esos alicientes y con esos incentivos, comenzar a girar la rueda y en definitiva salir adelante. Vamos a un corte, pero quédate porque en el próximo bloque te van a contar cuáles son las posibilidades de inversión que se abren a partir de esta situación y además qué impacto puede tener en la economía, porque hay que tener en claro que al abrirse la tarjeta de crédito no se abrió solamente la tarjeta de crédito para el Estado Nacional, sino que se abrieron los adicionales. Y esto quiere decir, los adicionales son empresas, son provincias, Argentina necesita muchas obras de infraestructura. ¿Puede pasar esto y podemos estar ante la posibilidad de abrir, realmente tener la posibilidad de que la inversión financiera se transforme en inversión genuina para la economía? Eso te lo van a responder en el próximo bloque. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, vamos por la cuestión más micro. Si le estamos diciendo, ojo, vos decías, nos van a recalificar porque salimos del veraz, nos van a recalificar y eso puede obligar a algunos fondos o billeteras del exterior a comprar activos argentinos, a comprar acciones, a comprar bonos. ¿Cómo el inversor local puede aprovechar esta ola ya que se viene? ¿Ustedes coinciden que se viene? Sí, yo creo que sí, Javier. Lo que tenemos es, por el momento, un mercado accionario muy pequeño, donde las valuaciones de muchas compañías son irrisorios en términos de dólares y en términos sus comparables con una empresa brasileña, una chilena, una peruana incluso. Y eso es una oportunidad porque cuando venga esta ola de compra importante de acciones y todo, el mercado no va a dar abasto. Los precios van a ir indefectiblemente hacia arriba porque la demanda se va a cubrir con suba de precios porque no hay suficiente cantidad de acciones para todo. No hay mercadería, digamos. No hay mercadería, exacto. Para equilibrar el mercado, los precios van a tener que subir. Entonces, el inversor argentino creo que corre con esa ventaja. Primero porque conoce la idiosincrasia de las empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Saben qué sector están mejor posicionadas, cuáles son sus negocios principales. Hay una ventaja respecto al inversor extranjero. Y después porque es muy fácil acceder al mercado de capitales. Creo que el desafío para quienes estamos del otro lado, ¿no? Quienes trabajamos mucho tiempo en el sistema financiero, es acercar al ciudadano común, al ahorrista común, que tiene quizás 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 pesos en un plazo fijo, traerlo al mercado de capitales, que hay muchas oportunidades, ¿no? Hiciste hincapié en las acciones y después te voy a preguntar por qué. Lo mismo, te traslado lo mismo. Si vos tuviera que decirle, porque estamos diciendo, bueno, se viene la ola, ¿a qué te tenés que subir para captar esa ganancia que vos decías? Sí, nosotros en Puente tenemos una visión que es que en el futuro las acciones van a ser probablemente el caballito de batalla. Como mencionaba Diego, todavía le queda algo de margen de suba a los bonos, a la parte de renta fija. Y acá me parece que hay tres cuestiones. Pero empezá a ponerle ese margen. ¿En cuánto lo estiman, por ejemplo? Si decís, si vas a un bono de los que se colocaron ahora o de los de Argentina a vencer a 10 años, un Bonar 24, un Global 17 que vence mucho. No, el Global 17 vence ahora. Vence el año que viene. Quiere decir, bueno, nombremos algo que esté más en el mediano plazo. ¿Qué potencial de suba le ves? Nosotros creemos que en promedio tienen un recorrido de alrededor de 15%, como te mencionaba, una ganancia de 15% entre lo que es la tasa de interés del bono y la ganancia de capital que pueden tener. En el año estamos hablando. A lo largo de los próximos 12 meses. Ajá. En el caso de las acciones, lo que se va a tener que empezar a dar es aumentos de ganancias. Es decir, esa promesa que es Argentina en términos de ingreso de capitales, crecimiento, se va a tener que empezar a ver reflejada en mejores dividendos, mejores ganancias dentro de las compañías, para que efectivamente las valuaciones empiecen a subir. Nosotros creemos que eso se va a dar. Tenemos una visión optimista y constructiva de lo que va a pasar en Argentina. Creemos que el crecimiento va a empezar a aumentar principalmente en la segunda mitad del año y de la mano de eso también va a haber un recorrido muy positivo para las acciones. ¿Qué le recomendamos a la gente en Puente? Le recomendamos que empiece a formar una posición en acciones
y que divida su cartera entre el resto de su cartera en bonos, algunos en dólares y otros en moneda local. La gran pregunta con la moneda local, y todavía no existe esa pregunta, pero imagino que viene, es el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar en un contexto de ingreso de capitales con el tipo de cambio? Y la expectativa generalizada es que Argentina, en términos de capacidad de compra, de poder de compra, sea un poquitito más cara en dólares. Pero a ver, vamos a tratar de acotar un poco más. Entonces, los dos me mencionaron más acciones que bonos. Y si tuvieran que identificar sectores, porque no hay mucha mercadería. Y yo, por ejemplo, leía meses atrás que algunos decían, por ejemplo, los bancos argentinos ya no están tan baratos. ¿Es así? ¿Hay sectores donde se puede capturar valor y hay otros donde tendrían más cuidado? Mira, Javier, yo lo dividiría en dos etapas. La primera etapa es focalizarse donde Argentina hoy es competitiva y donde las condiciones macroeconómicas que impulsó este gobierno les están siendo favorables. Está y ahí, diciendo indudablemente, agro. Pero no hay mucho papel para... Es verdad, no hay mucho, pero si vos... no hay mucho conocido, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, acciones de Molinos, acciones de Cresud, y después tenemos las pequeñas, ¿no? Agrometal, Juan Semino, Morixe, y después el otro sector estratégico que yo veo ahora que necesita inversiones ya es el energético. Las centrales energéticas, Central Costanera, CAPEX, tenemos Pampa Energía como holding integral de las tres, transmisión, distribución y generación energética. Creo que esa para una primera ronda de inversiones es lo que yo veo como más atractivo y desde Inversor Global también lo vemos así. La segunda oleada que veo es cuando la economía empiece a salir adelante, cuando empiece a crujir la demanda y haya expansión, ahí sí los bancos se van a volver a poner muy atractivos y creo que las vinculadas al consumo doméstico quizás puedan sacar provecho. Por ejemplo, tenemos en la bolsa IRSA, ¿no? Que es dueña de los shopping centers más importantes de la Argentina. Digo IRSA como también puedo decir Siderar, que abastece a la construcción y a la industria automovilística, ¿no? Entonces, creo que debemos distinguir por etapas. En esta primera etapa priorizo donde hay ventaja comparativa respecto al mundo. ¿Coincidís, Alejo? Sí, nosotros particularmente, la parte en la cual quizás diferimos un poquitito es del lado del sector bancario. Creemos que en algunos bancos individualmente sigue habiendo valor, principalmente aquellos bancos que tienen menor nivel de apalancamiento, que por ende se pueden expandir inicialmente a través de la renta fija, es decir, a través de tomar prestado sin aumentar en su nivel de equity. Es el caso de Banco Macro, por ejemplo. Y del lado de la energía, donde vemos el particular interés y el mayor recorrido hacia adelante es en el gas natural particularmente. Y en ese sentido, dentro de una de las empresas que mencionó Diego, voy a ser más específico todavía, dentro de Pampa, Petrolera Pampa particularmente, una empresa que si bien se llama Petrolera Pampa, está 99% expuesta al negocio de gas natural. Gas, claro. Y ese tiene que ser para Argentina el gran desafío hacia adelante, porque el mayor déficit energético de Argentina está en el gas natural. Pero cuando hablas del gas, hablas de empresas que estén en la explotación, en la producción, no en el transporte, no en el del fluido, digo. Nosotros analizamos algunas de esas empresas, pero donde más interés vemos y donde más atractivo vemos es en la producción de gas. Ahora, ustedes le están diciendo esto vamos a suponer que nos está viendo un inversor, a un tipo que está muy conforme con la tasa de interés que le está pagando el banco, o mejor dicho, el Banco Central, si fue a una letra. Me está pagando 38% y vos querés que me vaya a tomar un riesgo de las acciones. Debe estar... Me pongo en la cabeza de él y digo... Siempre te hablan de un sentido de oportunidad. ¿Cuándo sería el momento? ¿Sería ahora entonces? ¿Y con qué expectativa? ¿De ganancia y de tiempo? Es decir, ¿de capturarla en qué tiempo? Es una excelente pregunta. Creo que en el corto plazo es verdad que las elevadas tasas de interés que tiene el Banco Central está, digamos, generando un costo de oportunidad muy grande para las acciones. Es verdad que el inversor busca ese refugio seguro, una tasa de interés alta y que encima que en dólares, con un dólar planchado, es muy atractiva. Muy digamos. tentadora. Siempre funcionó así en Argentina. Sí, de hecho, exacto. Cuando querían planchar, tiraban arriba. Pero, aún los que te dicen que no ahora desde el otro lado. Digamos. Pero creo que el desafío para la Argentina, y volviendo a algo que dijo Alejo hace unos minutos atrás, es que el desafío es tratar de reacomodar a la Argentina en términos de dólares y que se vuelva más barata. Con una inflación del 35-40% anual, como está marcando los últimos indicadores, y una apreciación nominal del tipo de cambio, estamos volviendo a incurrir en ese, digamos, defecto de la Argentina barata en dólares. Y creo que hoy necesitamos más competitividad. Desde mi punto de vista, el dólar va a tener que ir subiendo, reacomodándose paulatinamente, y por más de que Alejo bien lo dijo, vamos a tener una entrada masiva de capitales. El desafío del Banco Central y del Ministerio de Economía es ver cómo aprovechar ese ingreso de dólares
sin presionar a una apreciación real del tipo de cambio, ¿no? Alejo, ¿en qué tiempo, Creo que tiene captura lógica, de ganancia? y adhiero con Diego, que tiene lógica quizás tener hoy por hoy una posición en pesos, tratando de sacarle jugo a esa tasa de interés alta, pero el mercado se anticipa, y cuando se empiecen a percibir que esas ganancias empiezan a venir del lado de las acciones, los precios van a subir, y para el inversor minorista no le va a dar tiempo a subirse. Con lo cual, alguna posición en acciones ya tenés que tener antes de que se dé efectivamente ese recorrido alcista. La última, tiene que ver con que, si le pueden explicar, porque ustedes trabajan en la colocación, ¿están recibiendo pedidos de empresas para empezar a explorar el mercado y que estén realmente, que buscan capital para alocarlo en una inversión genuina? Es el próximo paso. Tenés tanto del lado del sector público, por el lado de las provincias, como también del lado del sector corporativo, un enorme interés en salir al mercado de capitales. Pero las provincias van para cubrir gastos, digamos, y No todas. estamos buscando la otra pata para ver si puede haber efecto derrame. ¿Por qué no todas? A ver, ¿quién...? Algunas provincias, de hecho la Ciudad de Buenos Aires ha sido un ejemplo, el endeudamiento está dedicado a infraestructura. La Ciudad de Buenos Aires cambió de la mano de ese endeudamiento. Y en el caso de muchas de las provincias están apuntando a eso, a aumentar el nivel de infraestructura, que es una cuenta pendiente en la Argentina. Y es una ganancia de competitividad que muchas veces la relacionemos solo a lo cambiario y hay un error. Sí, por supuesto, Javier. Creo que digamos, el principal desafío es tomar deuda para mejorar infraestructura y competitividad, ¿no? Que el tipo de cambio no sea el único argumento válido para mejorar la competitividad de nuestro perfil exportador en el sector agrícola. Pero también a lo que decía Alejo, va a haber muchas empresas que van a salir a tomar deuda. Y quizás si uno no está tan convencido para qué van a utilizar el dinero las provincias, ¿no? Si todavía no está despejada esa ecuación del todo, entonces, bueno, vayamos a obligaciones negociables de empresas que van a salir para tomar dinero barato, aumentar infraestructura y aumentar capacidad productiva. Ahí va a tener un repago mucho más seguro. Obligación negociable, traduzco, son los bonos privados de las empresas, o los bonos que emiten las empresas. Alejo, Diego, ha sido un gusto contar con ustedes. Gracias. Esperemos que estas previsiones se cumplan, porque van a darle la oportunidad a la Argentina de que vuelva a encontrar un sendero de crecimiento sustentable, que es lo que esperan. Yo le preguntaba el otro día justo al ministro en la conferencia si había esta etapa 2, porque él lo planteó como un momento bisagra, y si iba a haber algún plan especial para esta etapa 2, y él prometió que iba a haber un Estado también activo para tratar de que las empresas aprovechen esas oportunidades para generar trabajo y generar desarrollo. Ojalá sea así. Ojalá. A ustedes tenemos una próxima cita el viernes para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes son también los nuestros. Hasta la semana que viene.